vamos a iniciar. Desde ya iniciamos la presentación del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jason Carbajo. Espero que todos se encuentren muy bien. Esta es una conferencia internacional más desde España con nuestro amigo Luis Candela, quien se está conectando ahorita mismo desde allá desde España, que ya son más de la 1 de la madrugada. Luis, muchas gracias de nuevamente por el esfuerzo. El día de hoy nos tiene un tema súper interesante donde vamos a poder ver casos de éxitos en proyectos de energía fotovoltaica. Así que espero que les agrade mucho la información que nos va a compartir el día de hoy nuestro amigo Luis. Así que sin más preámbulos, le doy pase a Luis para que nos pueda presentar la información que nos tiene preparada para el día de hoy. Buenas noches, Luis. Buenas tardes, Jason. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, esta es el cuarto webinar que estamos haciendo en conjunto. Ya no va a ser el último, seguro. Vamos a hacer un parón, evidentemente, de un par de semanas, porque yo tengo que descansar. Sí, discúlpame más bien Sí. por todo ese trajín que te he hecho pasar en estas Sí. 3 últimas semanas. Bueno, Luis, a los que de pronto recién se están conectando, Luis se está conectando directamente desde España, y bueno, por allá son un poco más de la 1 de la madrugada, así que nuevamente reconozco el esfuerzo, Luis, por querer brindar un poquito de tu información, un poco de tu experiencia para todos mis amigos, todas las personas que se conectan a Tech Energy desde Perú. Pues sí, no, venía diciendo que, bueno, para hacer un poquito un repaso de cómo qué hemos hecho en estos últimos 3 webinars, para los que no hayan asistido a los últimos 3. En principio vimos un poquito de qué iba la energía solar fotovoltaica, qué era, ¿vale? Todo esto. Vimos también cuáles eran los componentes de los sistemas fotovoltaicos, que son bastantes, aunque no los vimos todos muy en detalle porque no nos da mucho tiempo. Vimos también algo muy importante, que era la visión general, ¿no? Una visión 360 de fotovoltaica, que es algo más que el cálculo, que es algo en lo que yo hago mucho hincapié. Intento abrirle los ojos a la gente con esta parte. Vimos modelos de negocio diferentes, que esto pues también pues para abrir los ojos, ¿no? Es decir, que hay negocio más allá de la venta de instalaciones fotovoltaicas o de la venta de paneles. También en el primer webinar, ahora que me estoy acordando, hicimos un repaso a cuáles eran los 4 factores que deben, que deben existir para que se desarrolle el sector de la energía solar fotovoltaica, que en Perú está por venir, ¿vale? O sea, que hemos hecho, pues todo como muy, muy general, muy aéreo, muy etéreo. Y hoy, el webinar de hoy, pues es diferente, ¿vale? No va a ir en ese sentido, ¿no? Vamos a entrar mucho más en una parte muy técnica. Ya les adelanto que el webinar de hoy, pues, les adelanto para que tengan paciencia. Quien avisa no es traidor. Que es un poquito más aburrido, ¿vale? Porque vamos a entrar en temas muy técnicos y lo vamos a hacer muy rápido. Hoy lo que yo quiero explicar son los cálculos que hay que hacer en una instalación fotovoltaica. En cualquier instalación fotovoltaica hay que hacer cálculos, ¿vale? Hay que calcular qué potencia se pone en módulos, en paneles, qué potencia se coloca en el inversor, hay que calcular la sección del cableado, la sección del cable, hay que calcular las protecciones eléctricas, hay que calcular la producción. Todo esto lo vamos a repasar muy rápido. Y ya digo que, pues es un poco, a mí no me gusta explicarlo, pues porque sé que el que está al otro lado, si no le veo la cara, pues puede ser que se me aburra un poco, pero tiene una intención, ¿vale? Este webinar de hoy tiene una intención, que la veremos al final del webinar, ¿vale? Entonces, voy a empezar, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla, Jason? Sí. Vale. Estamos viendo ya la presentación, Luis. Vale, perfecto. Bien, pues como decía, no vamos a hablar tanto esto ha sido una última variación, en último momento, no se lo he contado, no se lo había dicho así a Jason,
pero ha habido otra modificación, ¿vale? En principio vamos a hablar de casos de éxito y tal y cual, pero creo que he visto más conveniente el enseñar realmente todo el proceso de cálculo que lleva una instalación fotovoltaica. Cualquier instalación fotovoltaica de cualquier tamaño, para que ustedes hagan una idea, ¿no?, de todo lo que hay que hacer. Entonces, esa implementación de proyectos de energía solar fotovoltaica, pero realmente, como digo, vamos a hablar más bien de los cálculos. Ya habrá tiempo, ¿vale? Poco a poco iremos yendo más hacia adelante. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los componentes, todo esto muy breve, ¿eh? Los componentes de un sistema fotovoltaico conectado a red, que son el SFCR, Sistema Fotovoltaico Conectado a Red. Recuerda que ya vimos que había sistemas fotovoltaicos conectados a red y sistemas fotovoltaicos aislados. Lo que está por venir en Perú son los sistemas fotovoltaicos, es el poder colocar sistemas fotovoltaicos conectados a red en modo autoproducción, en modo autoconsumo. Hay que hacer un estudio de sombras, hay que hacer una distribución de strings serie paralelo, ya veremos lo que es. Habrá que calcular el cable de corriente continua, el cable de corriente alterna, las cotizaciones de corriente alterna y corriente continua y la estimación de pérdidas y cálculo de la producción. Aquí no estamos metiéndonos en la puesta a tierra, no nos estamos metiendo en cómo se calcula la potencia pico, la potencia de la instalación fotovoltaica. No nos estamos metiendo en muchísimas otras cosas porque no nos da el tiempo, ¿vale? Pero vamos a repasar los cálculos principales. Entonces, recuerda que un sistema conectado a la red era aquel sistema que tiene inversores conectados a red. Es decir, necesitan inyectar la energía que se produzca por los paneles solares, necesitan inyectarla a una red de evacuación, aunque sea en tu casa. Aunque sea en tu casa. Tu casa, cuando tú tienes suministro eléctrico, estás conectado a red. Pues esa instalación fotovoltaica va a ser una instalación fotovoltaica conectada, ¿vale? Cuando no tienes suministro eléctrico porque estás aislado, se pone otro tipo de inversor, ¿vale?, que es el sistema aislado. Pero no es ese caso en el que vamos a tratar hoy. Para entender esto, yo ya expliqué un poquito, que además esto es lo que viene, lo que se espera en Perú, ¿vale? Una medición neta, el autoconsumo. El que tú puedas producir en tu empresa, en tu casa, tu propia energía sin necesidad de utilizar baterías de acumulación. ¿Cómo funcionaría la medición neta? Bueno, pues aquí hay una curva que es la curva naranja, la curva roja, no sé cómo se verá en las pantallas, que representa la producción fotovoltaica, ¿vale? Es una campana, ¿vale? En las horas centrales del día, la instalación fotovoltaica produce más que en las horas que a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Evidentemente, cuanto más sol hay, cuanto más radiación solar hay, más produce la instalación. Y la línea negra, que está aquí, representa el consumo. El consumo de una casa, el consumo de una empresa, el consumo de una industria, lo que tú quieras. ¿Qué ocurre? Que yo voy a colocar, o yo quiero colocar una instalación fotovoltaica que produzca la misma cantidad de energía que se consume. Sin embargo, solamente puedo utilizar las horas del día para producir esa energía. Conclusión, tengo que producir durante el día más energía de la que yo consumo en esas horas, que por ejemplo es esto de aquí. Por eso esta curva es más grande. ¿Qué ocurre? ¿Qué me permite hacer la medición neta cuando se apruebe en Perú? Lo que va a permitir es que esta energía de aquí, que se está produciendo pero que no se está consumiendo, la puedo llevar a la red, la vuelco a la red, se escapa a la red, pero la compañía eléctrica me la contabiliza. Me dice, mira, tú estás entregándome durante estas horas del día, me estás entregando 5 kilovatios hora. Luego por la noche o por la tarde, cuando no hay radiación solar o cuando la instalación fotovoltaica ya no produce, tú en tu casa, en tu empresa o en tu industria necesitas energía. ¿Quién te da esa energía? Pues la energía te la da tu empresa eléctrica, tu compañía eléctrica. ¿Qué va a ocurrir? Que al final de mes la compañía eléctrica va a decir, bueno, ¿cuánto te he entregado yo? O sea, la compañía eléctrica te va a decir, mira, yo te he entregado tanta energía y tú me has entregado tanta energía. Pues te facturo la diferencia. Eso es buenísimo, ¿verdad? Porque resulta que podemos producir la misma cantidad de energía que consumimos sin necesidad de estos excedentes puntuales del día, llevarlo a batería sin gastarnos dinero en batería. Es la propia red eléctrica la que hace, entre comillas, de batería. ¿Vale?
No vamos a entrar mucho más en detalle, esto ya lo vemos más en detalle pues, en el curso, ¿verdad? Los componentes, pues tienen los módulos fotovoltaicos, el inversor fotovoltaico de conexión a red, vamos a tener estructura, vamos a tener las protecciones de corriente continua, las de corriente alterna, cableado de corriente continua, que es el cable fotovoltaico, cableado de corriente alterna, y muy importante, el medidor bidireccional. Es ese medidor que va a registrar la energía que durante el día no estás produciendo durante el día, pero que no la estás consumiendo en ese mismo momento, la va a contar en un sentido y luego va a contar en el otro sentido la energía que tú consumes de la red, porque no te la estás suministrando en ese momento la fotovoltaica. La diferencia es lo que te van a facturar, ¿vale? Por eso en los sistemas conectados a red de autoconsumo es muy importante el contador bidireccional, que se llama, ¿eh? Empezamos con los cálculos. Ahora vamos a ver una serie de cálculos que hay que hacer en cualquier instalación fotovoltaica. Estudio de sombras, fundamental. Las sombras es el peor enemigo de una instalación fotovoltaica. Si un módulo fotovoltaico se ve sometido a sombras, baja su rendimiento, pues produce menos, ¿vale? El módulo fotovoltaico pues tiene que intentar estar lo mejor orientado posible al sol, con una inclinación adecuada, lo más limpio, ¿vale? Que no esté sucio y sin que le afecte sombras. A ver, aquí hay un chat, no sé si... No, está... bueno, pues como decía, el estudio de sombras es importantísimo. Hay veces que no podemos evitar sombras. Hay veces que, bueno, pues conviene tener, aunque sea parte de la sombra durante el día, porque el resto del día pues vamos a tener el módulo libre de sombras. Si nosotros en ese sitio donde hay una sombra, a lo mejor a las 10 de la mañana, por evitar esa sombra no ponemos un módulo, si a las 12 del mediodía ahí ya no hay sombra, pues es un espacio que estoy dejando de aprovechar, ¿no? Pero eso son decisiones que se toman en el dimensionamiento, no en el cálculo. En el cálculo miramos otras cosas, ¿vale? Bueno, pues eso, como te digo, el módulo tenemos que intentar que esté libre de sombras, ¿vale? Tenemos que intentar que esté libre de sombras. Perdonad por la imagen, se ve un poquito mal, ¿vale? Pero hay una cosa básica que se tiene que entender. Lo que pasa es que ustedes en Perú, bueno, pues están muy cerquitas al Ecuador, están relativamente cerquitas, bueno, dependiendo de dónde estén, ¿no? Pero bueno, están bastante cerca del Ecuador. La Tierra gira sobre un eje inclinado, un eje inclinado de 23,4 grados. Además, o sea, gira sobre su propio eje. Eso nos da, evidentemente, las horas del día y la noche, ¿verdad? Pero además, pues tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol. Ese movimiento de traslación alrededor del Sol hace que aparezcan las estaciones del año. Cuanto más nos alejamos del Ecuador, más se notan estas estaciones del año. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en Quito, que es por donde pasa el Ecuador, la línea del Ecuador, resulta que prácticamente durante todo el año, todos los días tienen las mismas horas de luz que de noche. 12 horas de día, 12 horas de noche. Si ahora nosotros vamos al polo norte, al polo sur, que es lo más alejado del Ecuador que hay, resulta que tenemos 6 meses de noche y 6 meses de día. Fíjense la diferencia. Pues esto también afecta a nuestra instalación fotovoltaica, porque cuando a lo mejor nos encontramos en una latitud 25, 30 o 45, resulta que el camino que hace el sol no es el mismo en verano que en invierno. Por ejemplo, aquí en España, en invierno, amanece a las 8 de la mañana y anochece a las 6 de la tarde. En verano, o sea, si hacemos el cálculo, son 10 horas de luz y 14 horas de noche. Sin embargo, en verano resulta que amanece a las 6 de la mañana y anochece a las 10 de la noche. Estos son 14 horas de luz y 10 horas de noche, es decir, se invierte. Claro, ¿y esto por qué es? Pues porque si miráramos al Ecuador, esto hay que imaginárselo, ¿vale? Pero si nosotros miráramos hacia el horizonte, resulta que el sol en invierno coge menos altura,
¿vale? Ese recorrido semicircular que hace de este a oeste, pues coge menos altura, mientras que en verano coge más altura. Eso afecta a la inclinación del módulo, ¿vale? Si nosotros tenemos alturas de sol diferentes a lo largo del año, pues el módulo suyo es que se inclinara, ¿verdad? Que se inclinara respecto al sol. Pues no siempre podemos, a veces lo cogemos. Pues es un concepto que tienes que entender, ¿vale? Que pues, a lo mejor ahora no lo comprendes bien, no pasa nada, pero lo deberías comprender. Por eso venía aquí, o sea, todo esto venía para explicarte que un módulo debe guardar un ángulo de orientación y un ángulo de inclinación. Si estamos en el hemisferio norte, el módulo siempre lo vamos a poner mirando hacia el sur, ¿vale? Que es hacia donde va el sol. No lo podemos poner mirando hacia el norte, o hacia el este, o hacia el oeste, en principio. Si estamos en el hemisferio sur, lo pondremos mirando hacia el norte, ¿vale? Hacia el ecuador. El ángulo de inclinación depende de la latitud en la que estemos, como te he dicho. Es decir, si estamos en una latitud muy cerquita al ecuador, como el sol aparece muy perpendicular, pues lo pondremos con muy poquita inclinación. Si estamos más hacia el norte, si estamos más hacia, pues yo qué sé, en Alemania, por ejemplo, pues le daremos más inclinación al módulo porque estamos en una latitud muy alta. Pues ahí aparece el ángulo de inclinación óptimo, ¿vale? Que es 3,7 más 0,69 por la latitud del lugar. Ojo, este es el ángulo óptimo de inclinación. No quiere decir que sea el ángulo que tú finalmente le des al módulo. Esto es una decisión que tú tendrás que tomar cuando sepas más cosas. Otra cosa muy importante, estamos hablando del estudio de sombras, hemos hablado de la inclinación y la orientación del módulo, pero tenemos que hablar de cómo evitar sombras. Tenemos sombras propias y sombras ajenas. Las sombras propias, ¿cuáles son? Las sombras que produce la propia instalación fotovoltaica, las sombras que produce una fila de módulos sobre la siguiente fila de módulos. Las sombras ajenas son sombras provocadas por objetos que no son de la instalación fotovoltaica, que los tenemos que controlar también. Bueno, pues esto hay maneras de controlarlo, hay maneras de hacer estudios, pero por ahora vamos a aplicar una fórmula para saber cuál es la distancia que yo tengo que mantener entre los módulos. Estamos de acuerdo que cuanto más al ecuador nos encontremos, nos acerquemos, menos sombras vamos a encontrar entre filas, porque el sol está más vertical, ¿vale? Cuando el sol está más vertical, la sombra que produce ese sol es más pequeña que cuando el sol está mucho más bajito, ¿verdad? Como por ejemplo a las 8 de la mañana está más bajito que a las 12 de mediodía. Pues imaginémonos que en Europa, por ejemplo, en invierno el sol está más bajito. Bueno, pues eso es lo que provoca sombras más largas. ¿Cuál es la distancia que hay que mantener? Pues se calcula con esta fórmula, ¿vale? Esa distancia, que esa distancia X, va a depender de varios factores. Va a depender de la longitud del objeto, evidentemente, ¿vale? Un objeto más largo, pues producirá una sombra más larga, ¿vale? Pues la longitud del objeto, o lo que es lo mismo, la longitud del módulo. La inclinación del módulo. Cuanto más inclinemos el módulo, más sombra puede llegar a proyectar. Va a depender de la altura solar, que es el ángulo, ¿vale?, que forma el sol o el rayo del sol respecto a una horizontal, que a su vez depende de la latitud, ¿vale? Nosotros tenemos aquí la altura solar, que se calcula como 67 grados menos la latitud en la que nos encontremos, y luego todo esto, la altura solar, se sustituye aquí, ¿vale? Y se aplica esta forma. Si en lugar de calcular la distancia desde la parte baja del módulo a la siguiente parte baja del módulo, que queremos calcular la distancia, esta B, ¿vale? Que creo que se entiende bien la diferencia, o sea, la distancia del pasillo en sí, pues simplemente pues aplicamos esta otra forma. Como digo, esta es la distancia que deberías dejar para el día más corto del año, que en el hemisferio norte es el 21 de diciembre y en el hemisferio sur es el 21 de junio. Entonces, esta fórmula lo que te dice es cuál es la distancia que tú tienes que mantener entre filas que están orientadas hacia el ecuador para mantener libre de sombras todas las filas
durante las 4 horas de mayor radiación del día más corto del año. Es decir, ¿cuáles son las 4 horas de más potencia de radiación en el día más corto del año? Bueno, pues entre las 10 y las 2 de la tarde, o entre las 11 y las 3 de la tarde, más o menos, ¿no? Dependiendo del uso horario. ¿Vale? Pues lo que te está diciendo esta fórmula es que en esas horas la instalación fotovoltaica va a estar libre de sombras en el peor día del año, que en el hemisferio norte es el 21 de diciembre, en el hemisferio sur es el 21 de junio. Bueno, pues con estas fórmulas nos quitamos. Pero, ojo, siempre y cuando las filas estén mirando hacia el ecuador, que a veces las filas las tenemos que tener giradas. Entonces, esta fórmula ya, ¿cómo la aplicamos? Bueno, pues la cosa cambia, se complica un poquito. Otra cosa que tenemos que calcular, la distribución serie paralela. Ya sabes que los módulos, ¿vale? Nosotros tenemos todos nuestros módulos puestos en la instalación fotovoltaica, todos muy bonitos, azules, preciosos. Esos módulos hay que conectarlos entre sí, eléctricamente, ¿vale? ¿Cómo los conectamos? Pues tenemos que hacer configuraciones serie paralela. Las configuraciones en serie son todos aquellos módulos que yo puedo conectar entre ellos en serie. La configuración en paralelo son todas esas ramas de módulos en serie que yo coloco hacia el inversor, ¿vale? Porque todo esto luego lo conectamos al inversor. Pues tenemos ramas que se forman por módulos conectados en serie y luego tenemos ramas en paralelo. Un concepto que tienes que comprender antes de seguir es el factor de escala. Yo sé que estoy yendo súper rápido, yo sé que estás diciendo, madre mía, Luis, qué cacao mental me estás colocando en la cabeza. Pero es que todo esto es lo que tienes que hacer en una instalación fotovoltaica, siempre, siempre. Bueno, pues un concepto es el factor de escala. El factor de escala es la relación que existe entre la potencia pico de la instalación fotovoltaica y la potencia nominal de la instalación fotovoltaica, que no tiene por qué ser la misma. ¿Qué es la potencia pico? La potencia pico es la potencia en paneles. ¿Vale? En los paneles fotovoltaicos, pues yo tengo 100 paneles de 300 vatios, yo tendré tres paneles de 100 kilovatios, yo tendré 3.000 kilovatios. No me sale el número ahora, 30.000 kilovatios. 100 paneles de 300 vatios son 30 kilovatios. No me sale, está ahí, 30 kilovatios. Por lo tanto, mi instalación fotovoltaica tiene 30 kilovatios pico, se dice, ¿vale? El pico se refiere a que son a los módulos, 30 kilovatios pico. En potencia nominal, realmente es la potencia que yo pongo en inversores. Yo puedo colocar siempre un poquito menos de potencia nominal que de potencia pico, por un tema de rendimientos, de condiciones de laboratorio, condiciones reales de trabajo, ¿vale? Que ahora no vamos a entrar a cuento, ¿vale? Por esto, pues ahora mismo no lo puedes comprender demasiado bien. Pero la potencia pico, como te digo, es la potencia en paneles, toda la potencia que tenemos en paneles colocada, y la potencia nominal es la potencia en inversores. Y no siempre coincide. Entonces, esa relación que existe entre la potencia pico y la potencia nominal la llamamos factor de escala. Ese factor de escala, ¿de cuánto es? ¿Vale? Es un factor de escala de 2, de 5, de 0,5. Es decir, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre la potencia pico y la potencia nominal? ¿Vale? ¿Cuánta más potencia pico podemos poner que potencia nominal? O viceversa. ¿Cuánta menos potencia nominal podemos poner respecto a la potencia pico? Bueno, pues eso nos lo dice el factor de escala. El factor de escala se recomienda que esté entre 1 y 1,3. Es decir, que como mucho, tu potencia nominal o la potencia de inversores sea un 30% por debajo de la potencia que colocamos en módulos. Si es 1, quiere decir que la potencia en módulos, la potencia total en paneles solares, coincide con la potencia en inversores. Claro, tú dirás, bueno, ¿y qué factor de escala utilizo? ¿1 o 1,3? Pues esto te lo da la experiencia. Pero la realidad es que cuanto más se acerquen las condiciones reales de trabajo de la instalación fotovoltaica a las condiciones de laboratorio, que son las condiciones estándares STC, las condiciones STC, cuanto más se parezca, más hacia 1 tienes que ir. Cuanta más diferencia haya, pues puedes hacer un factor de escala un poquito más alto. Un factor de escala alto supone mayor ahorro, porque porque pones menos potencia nominal. Un factor de escala igual a 1
pues supone menos ahorro, ¿vale? Porque estás igualando la potencia nominal a la potencia nominal. Es un concepto que tienes que empezar a conocer, ¿vale? Y que cuando vayas mañana a mirar por internet o a investigar por tu cuenta, bueno, pues que sepas de qué va esto. Tampoco quiero yo que te conviertas en un especialista, ¿eh? Hoy no te vas a convertir en un especialista, ni mucho menos. En 40 minutos no te conviertes en un especialista en fotovoltaica. Un ejemplo, pues mira, esta instalación tiene una potencia pico de 524 kilovatios, es decir, en módulos, la suma total de módulos y sus potencias es de 524. La potencia nominal que se colocó es de 450 kilovatios. Hay 450 kilovatios en inversor. El factor de escala es 1,11. Si nosotros hubiéramos decidido desde el principio que esta instalación iba a tener un factor de escala de 1,11 o 1,10, 1,12, y lo que conocemos es la potencia en paneles que vamos a colocar, pues podríamos haber obtenido la potencia nominal y viceversa, ¿vale? Con esta regla de 3, ¿vale? Podemos jugar. Hay veces que conoces la potencia nominal, conoces el factor de escala y quieres sacar la potencia pico, y otras veces pues la incógnita es el factor de escala, aunque generalmente es el factor de escala lo que tienes, ¿vale? Porque tener incógnita el factor de escala no te hace nada. Lo suyo es que a partir del factor de escala y la potencia pico y o la potencia nominal, pues saques el otro lado. ¿Cómo se calculan los módulos que tengo que colocar en serie? ¿Cuántos módulos colocas en serie? ¿Cuántos módulos conectas entre sí? ¿Todos los que te dé la gana? ¿Vale? Si tengo, como he dicho antes, 100 módulos, ¿pongo los 100 módulos conectados en serie? Pues no, no podemos hacer eso. Eso no es así. Cada módulo produce un voltaje, tiene un voltaje, ¿vale? Cuando te lo ponemos al sol y tal, tiene un voltaje. Ese voltaje, cuando nosotros conectamos módulos en serie, el voltaje se suma. Es decir, si el voltaje del módulo es 30 y tengo 3 módulos conectados en serie, el voltaje total es de 90, ¿vale? Porque voy sumando. El string, ¿vale? Que pone ahí string en inglés, cadena, serie, ¿vale? Tiene muchos nombres, generalmente pues es string. El string es todos esos módulos que yo conecto en serie, ¿vale? Si yo tengo 3 módulos conectados en serie, eso es un string. Si yo tengo 7, eso es un string, ¿vale? Todos los módulos que yo agrupo y los conecto en serie. Pues el voltaje del string es la suma de los voltajes de los módulos, ¿vale? Esto es como cuando tenemos unas pilas, unas baterías, si las ponemos en serie, si las conectamos entre sí en serie, lo que estamos haciendo es sumar el voltaje. Si las ponemos en paralelo, lo que hacemos es sumar la intensidad. Ojo, pero el voltaje se mantiene constante si lo conectamos en paralelo, ¿vale? Bueno, pues esto es igual. Si yo pongo módulos conectados en serie, los conecto en serie, lo que hago es sumar voltajes. Pues, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de cuántos módulos puedo conectar en serie? Pues va a depender del voltaje del módulo, evidentemente, y del voltaje que admite el inversor. Es decir, no puedo conectar más módulos en serie del voltaje que me admite el inversor. Si el inversor me admite 100 voltios a su entrada y resulta que yo lo estoy metiendo, que conecto módulos, y tengo 120 voltios, pues el inversor no va a funcionar, me va a dar problemas. Yo tengo que colocar módulos que nunca sobrepasen de los 100 voltios, en el ejemplo que te estoy poniendo, ¿vale? Esa es la primera condición, el voltaje del string que no supere el voltaje máximo admisible del módulo. Pero hay otras dos condiciones muy curiosas. Esa es la condición principal. Resulta que hay otras dos condiciones. Resulta que el inversor tiene un algoritmo de trabajo que funciona entre ciertos voltajes. Es decir, a lo mejor el voltaje máximo de entrada del inversor es 100 voltios, pero mientras el voltaje del string se mantenga, por ejemplo, entre 30 y 90 voltios, resulta que se pone en marcha un algoritmo para mejorar la producción de ese string. Fíjate, es un algoritmo, se llama algoritmo MPP, punto de máxima potencia. Si sobrepasamos los 90 voltios, pues ya no funciona el algoritmo. No pasa nada, la instalación sigue funcionando, pero ya no funciona el algoritmo. ¿Vale? Entonces también lo tenemos que tener presente. Tenemos que tener presente de que el voltaje del string no supere el voltaje máximo de entrada permitido en el inversor y que tenga entre
los voltajes, o intentar que se mantenga entre los voltajes de funcionamiento del MPPT, del punto de máxima potencia, el algoritmo de optimización, para así poder sacar un poquito más de jugo a la instalación fotovoltaica. Pues estas condiciones no se calculan de cualquier manera. No se calcula, pues tengo el voltaje y tal. No, porque esto es otra historia. Resulta que el voltaje del módulo varía en función de la temperatura que adquiere el módulo, que adquiere la celda. Y la temperatura de la celda depende a su vez de la radiación y de la radiación que incida y de la temperatura ambiente. O sea, tú fíjate todo lo que está enlazado. Bueno, pues esta es la fórmula, no vamos a entrar mucho más, que relaciona el voltaje del módulo en condiciones reales, porque tenemos que calcularlo en condiciones reales, pues que relaciona el voltaje del módulo en condiciones de laboratorio, que es la que nosotros nos da, lo que vemos en la ficha técnica en el datasheet del módulo, y lo relaciona con la temperatura de la celda. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la temperatura de la celda? Pues tenemos que aplicar otra fórmula. La temperatura de la celda, que es esto de aquí, la TC, va a depender de la temperatura ambiente en condiciones reales de trabajo, de la intensidad de radiación que tengamos en condiciones reales de trabajo y de un dato que es la temperatura nominal de la celda, que esto nos lo da la ficha técnica, ¿vale? Esto nos lo da la ficha técnica. Entonces, nosotros, a partir de este dato es conocido, nos lo da la ficha técnica, este dato de aquí, la G mayúscula, es conocida, la temperatura ambiente también es conocida, obtenemos la temperatura de la celda. Aquí sustituyemos la temperatura de la celda, este dato es conocido, y ya tenemos el voltaje que da un módulo en condiciones reales de trabajo. Pues si ya lo sabemos, ¿cuántos módulos podemos conectar en serie bajo la condición 1? Pues el voltaje máximo que admite el inversor, que lo tenemos en la ficha técnica del inversor, lo dividimos por el voltaje que acabamos de calcular, ¿vale? Si yo tengo 100, si el inversor me acepta 100 voltios y mi módulo me da 10 voltios, resulta que yo puedo colocar 10 módulos en serie. La primera condición. La segunda condición, pues es muy parecida. Lo que pasa es que ahora ya no vamos a buscar que el voltaje del string esté debajo, o sea, no supere el voltaje del módulo, sino que no supere el voltaje al cual está funcionando el algoritmo MPPT. Pues se hace prácticamente igual, ¿vale? Se hace prácticamente igual, no vamos a entrar ahora mismo en detalle, se hace lo mismo, lo que pasa es que utilizando el voltaje del punto de máxima potencia de la ficha técnica del inversor, no el voltaje de circuito abierto. No te quiero marear con estos datos. No es mi intención, que aprendas a hacer esto. Lo que quiero es que te entre un poquito el pánico. Eso es lo que quiero, que te entre un poquito el pánico de todo lo que hay que hacer. Bueno, pues la segunda condición la aplicamos y tal, y obtenemos el voltaje del punto de máxima potencia, voltaje del string y todo esto, y luego pues eso, pues como sabemos cuál es el voltaje en el punto de máxima potencia del inversor, ¿vale? Pues lo dividimos por el voltaje pues, de la condición 2. La condición 3 pues es hacer lo mismo que la condición 2, pero utilizando el valor mínimo del inversor, o sea, el voltaje mínimo al que funciona el algoritmo en el inversor. Pues es aplicación directa. Ya tendríamos las tres condiciones. ¿Cuántos módulos podremos colocar en serie? Pues siempre, eso es una decisión que tienes que tomar tú. A lo mejor resulta que el número muy mínimo de módulos que tienes que contar en serie es de 5 y el número máximo es de 12. ¿Quiere decir que tienes que poner 12? Hombre, pues cuantos más pongas, luego realmente más cable te estás ahorrando. Esto es otro tema. Pero a lo mejor te conviene poner 10, porque tus filas salen de 10 y así coincide el número de módulos que tú colocas en serie con las filas. En fin, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, que sepas que así es como se calcula el número de módulos que tú puedes, máximo y mínimo, que tú podrías colocar para respetar al inversor. ¿Cuántos ponemos en paralelo? Pues si nosotros hemos dicho que para calcular el número de módulos en serie tenemos que fijarnos mucho en el voltaje del módulo, porque es lo que se suma, ¿vale? Porque en serie se suma el voltaje. Lo que se suma cuando estamos hablando de paralelo, que es la intensidad. Pues ya está, pues es súper fácil. La intensidad del módulo es la intensidad del string, porque en serie el string no se suma en paralelo. Entonces, ¿cuántos strings voy a poder colocar en paralelo? Pues si sé cuál es la corriente máxima admisible del inversor y sé cuál es la corriente de mi módulo, o lo que es lo mismo del string, pues lo divido y tengo el número de strings, ¿vale?
Esta es la parte que además más cuesta comprender, más cuesta entender, ¿vale? Y yo te lo estoy diciendo en 5 minutos. Bueno, igual llevo un poquito más de 5 minutos, pero es lo que más cuesta entender. Luego, ¿qué hay que calcular también? El cableado de corriente continua. No vale cualquier cable. El cable de corriente continua es un cable de cobre, por eso es un cable de cobre, pero es un cable especial para aplicaciones fotovoltaicas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sirve un cable de ferretería? Porque el cable de corriente continua, el cable de fotovoltaica, está a la intemperie. Soporta temperaturas ambientales muy altas, soporta humedades, tiene que soportar golpes, tiene que soportar pinzamientos. O sea, es un cable que al final sufre, ¿vale? Está en unas condiciones climáticas muy adversas. Si ponemos un cable de ferretería de cobre normal, pues resulta que primero el revestimiento no va a aguantar y segundo, esto llega a aguantar 1000 o 1500 voltios de corriente continua, porque ya hay inversores que funcionan en 1500 voltios de corriente continua. Por lo tanto, yo puedo hacer strings de 1500 voltios. Por lo tanto, el cable tiene que aguantar 1500 voltios. O sea, no nos vale cualquier cable. Esto, métetelo en la cabeza, porque yo he visto muchísimas instalaciones que se queman por utilizar cable de ferretería, cable normal, cable convencional, en la parte de corriente continua, en lugar de utilizar cable fotovoltaico. Esto es muy importante, ¿vale? Y tampoco es tan caro, evidentemente es más barato el de ferretería, pero esto no es tan caro. Si no encontramos cable de corriente continua especial para aplicaciones fotovoltaicas, pues hay otro tipo de cable que es el RVK, que nos sirve, ¿vale? Que es un cable con más o menos las mismas propiedades, las mismas características que el cable especial para fotovoltaica. Bueno, pues que es de doble camisa, con polietileno reticulado, lo que es la revestimiento, que no propaga la llama, etcétera, una serie de cosas. ¿Cómo vamos a calcular la sección? ¿Vale? Porque nosotros tenemos que calcular qué sección de cable colocamos. No ponemos ahí cualquier cable. Pues depende de varias cosas, ¿no? La sección de cable va a depender de la intensidad que tenga aquí por el cable, de el voltaje al que está sometido el cable, de la caída máxima de tensión que yo pueda permitir, es decir, las pérdidas que yo pueda asumir en el. Bueno, pues se recomienda que en la parte de corriente continua el cable, la caída de tensión, las pérdidas no sean superiores al 1,5%. Yo particularmente lo calculo siempre para que la caída de sección, la caída de tensión, o lo que es lo mismo, las pérdidas no superen el 1%. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, porque depende de la resistividad. En este caso, si aplicas cobre, pues cobre a una cierta temperatura, que es, bueno, pues generalmente se coge a 90 grados, ¿vale? A 90 grados es una constante que utilizas 44. Si fuera aluminio, 28. Si estás trabajando a una temperatura de 70 grados, 48, lo que es la constante, la resistividad. Y si es aluminio, 30. Pero bueno, esto es una cosa que tienes que poner en la fórmula y punto. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si cambias de temperatura o cambias de material, pues tienes que cambiar la constante. Generalmente lo que haces es calcularlo de para el peor de los casos, ¿no? Que es para una temperatura muy alta, ¿no? De funcionamiento. Pues eso. ¿Qué fórmula se aplica? Esta. Muy facilita. Esto es muy facilito. Esto es la intensidad del cable, o sea, la intensidad de la corriente, la intensidad del string. Esto es la longitud del string. Esto es el voltaje al que funciona el string. Esto es el criterio de pérdidas que tú aplicas. Y mira, yo no quiero que caiga más de un 1%. Pones aquí 1. Y la constante esta, pues sería en este caso 44. Si estamos trabajando de cobre, ya 90 grados. Con esto, saca la sección de cable. Claro, ¿qué sección de cable coloco? Mira, pues me ha salido 2,33 milímetros cuadrados. Bueno, pues lo lógico es que lo coloques la sección de cable inmediatamente superior, normalizada, porque no vas a encontrar un cable de 2,33 milímetros cuadrados, evidentemente. Bueno, pues aquí hay una comparación. Yo creo, no sé si en Perú la sección, el calibre del cable se mide en sistema internacional o en el sistema anglosajón, pero bueno, tienes aquí una tabla comparativa, ¿no? De el número de cable y lo que es la métrica cuadrada del cable, ¿no? Dependiendo en qué sistema se trabaje. ¿El cable de corriente alterna? Pues lo mismo. Aquí no hay que tener especialmente tanto cuidado. Aquí sí que te puede servir un cable de ferretería, entre comillas ferretería, bueno, pues un cable convencional, sí que te puede servir.
dependiendo, bueno, tendrás que ver lo que diga la legislación de tu país en función de si pues lo estás metiendo por tubo, por canaleta, por zanja, etcétera. Si es monofásico, trifásico, si lo vas a meter dentro de una manguera, si es, en fin, una serie de historias. También tiene que cumplir, o se recomienda que cumpla unas ciertas propiedades, pues que no propague el fuego, que no desprenda humos, etcétera. Y el cálculo, en lugar de, aquí sí que puedes aumentar un poquito las pérdidas, ¿no? Es decir, pues en lugar de un 1%, un 2%. Esto es lo que dice en España, ¿eh? Que yo lo aplico, porque en España todo esto es bastante restrictivo. Veo que hay gente que se está yendo de la charla y yo recomiendo que tengáis paciencia, que aguantéis, que el objetivo de la charla de hoy no es que aprendas a calcular sistemas fotovoltaicos, no es ese. O sea, para aprender a calcular sistemas fotovoltaicos necesitas muchas horas. El objetivo es abrirte los ojos y te los voy a conseguir abrir al final de la presentación. Así que yo sé que es aburrido, yo sé que es un tío hablando aquí de números, pero merece la pena que aguantéis para lo que yo busco. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo, tenemos la resistividad del cobre, etcétera, y la fórmula, si estamos en corriente alterna monofásica, es exactamente igual que la fórmula que aplicábamos para la parte de corriente continua. Lo único es que aquí metemos el coseno de phi, el factor de potencia. Si hago un eléctrico aquí, sabrá de lo que hago. Si es trifásica, pues es exactamente igual, pero sin el 2, ¿vale? Vemos aquí la diferencia. Monofásica 2, que es igual que en la de corriente continua, trifásica sin el 2. Y con esto calculamos la sección. Esto sí que es súper fácil. Las patrones de corriente continua, que hay que ponerlas para proteger el cable, para proteger el inversor de corriente continua, son fusibles. Son fusibles, no sé cómo se llaman, si se dirá así también en Perú, pero nada, son unas cositas así, pequeñitas, que lo que hacen es quemarse, no saltan, ¿vale? No es una protección que salta y luego tú la rearmas, no. Si hay una sobreintensidad, lo que hace es que se queme. Bueno, pues ese fusible, no vamos a entrar a ver cómo vamos de tiempo, por cierto, Jason. Luis, tenemos unos 10 minutos. No sé si es que de pronto Vale, 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 consideras, voy pues en tiempo, tenemos. voy en tiempo. Bueno, pues no vamos a entrar en cómo se calcula el fusible, no merece la pena, pero realmente el fusible tiene que ser lo suficientemente fuerte para aguantar la intensidad que generalmente tenemos en nuestro sistema, ¿vale? Y tiene que ser lo suficientemente débil para proteger al cable. Es decir, que si la corriente de intensidad que vamos a tener casi siempre, yo qué sé, en nuestro string es de 10 amperes o de 10 amperios y el cable aguanta 20 amperios, pues el fusible lo pondremos de 15, para que en el momento en el que haya una sobreintensidad, pues se funda el fusible y no se funda el cable. Bueno, pues esto es súper fácil y es muy barato. Y esto la gente no lo coloca. Muchos instaladores no lo colocan. Y yo lo recomiendo porque es barato y luego te facilita muchísimo el trabajo en el mantenimiento. Nada, no vamos a entrar en a ver cómo se calculan. Luego, protecciones de corriente alterna. Protecciones de corriente alterna solemos tener dos: el magnetotérmico y el diferencial. Protección magnetotérmica y protección diferencial. La protección magnetotérmica es ese interruptor que tenemos todos en casa, que lo que hace es que cuando hay una sobretensión o una sobrecorriente, pues eso salta, corta el suministro eléctrico y luego tú le vuelves a dar. La protección diferencial, que aquí en España es obligatoria, en Europa es obligatoria, no sé si en Perú es obligatorio o no, sé que por ejemplo en República Dominicana no se coloca. La protección diferencial es para proteger a las personas, ojo. Por eso es obligatoria aquí en España, en Europa, porque es para proteger a las personas. Si hay alguna cosa algún peligro de que te electrocutes, por ejemplo, un niño que mete los dedos en el enchufe, si no tienes una protección diferencial, ese niño se va a electrocutar. Si tienes una protección diferencial, ¡pum!, va a saltar y va a cortar la corriente, ¿vale? Pues esto se pone también en fotovoltaica. El concepto de cálculo, bueno, hay calibres normalizados, evidentemente, hay una serie de calibres normalizados, y la manera o el concepto del cálculo de estas dos protecciones pues es muy similar
al concepto que hemos dicho de los fusibles, es decir, la protección magnetotérmica, la protección diferencial, tiene que ser capaz de proteger, o sea, de aguantar el voltaje y la intensidad normal que vamos a tener en el cable, pero tiene que ser capaz de cortar antes que ante una subida de voltaje o una subida de intensidad, pues llega a estropear el cable, ¿vale? El concepto es muy fácil. Y si hay un contacto indirecto, es decir, que una persona pues haya una derivación a tierra por la persona o lo que sea, bueno, pues salte el diferencial, ¿vale? Que es el que protege a las personas. Y luego tenemos las pérdidas y producciones. El cálculo de la pérdida, o sea, tenemos que calcular las pérdidas de nuestro sistema para poder calcular la producción de nuestro sistema. ¿Qué pérdidas tenemos? Pues pérdidas por sombra, porque tenemos sombras en la instalación. Pérdidas por orientación e inclinación, es decir, que no tenemos ni la orientación ni la inclinación óptima. En el momento que nos salimos de la inclinación y la orientación óptima, hay pérdidas. Pérdidas por cableado, pues la caída de tensión, por calentamiento del cable. Pérdidas si tenemos transformador, por la temperatura, por el inversor, ¿vale? Hay un montón de tipos de pérdidas. Aquí en este cuadrito te dejo, pues, más o menos por dónde andan las pérdidas en un sistema fotovoltaico normal. Con esas pérdidas nosotros obtenemos el PR. El PR es el performance ratio. El performance ratio, el PR, de una instalación que no tiene ninguna pérdida, es un 100%. Es decir, el 100% de la energía solar, no de la corriente, de la energía solar, del sol que nos llega, la convertimos en corriente alterna. Pero eso es imposible. Eso es imposible, porque por defecto nuestra instalación tiene pérdidas, ¿vale? El módulo no convierte toda la energía, el inversor no convierte toda la energía, entonces hay un performance ratio. Un sistema que esté muy bien diseñado, que esté perfecto, se considera que el PR tiene un 80, un 82, un 83%. Es decir, que un sistema muy bueno tiene un 17% de pérdida, por lo menos. Si a esas pérdidas luego le sumamos que no tenemos buena orientación, buena inclinación, que no tenemos sombras, que la sección de cable es muy estrecha, que la calentamos, etcétera, pues las pérdidas aumentan. ¿Cómo calcularíamos la producción de nuestro sistema fotovoltaico? Bueno, pues con esta fórmula, que parece así como algo muy... ¿qué me estás poniendo ahí? La fórmula te la traduzco. La potencia G es la potencia de los módulos fotovoltaicos, ¿vale? La potencia de los módulos fotovoltaicos, hacemos una regla de 3 entre la radiación en un espacio de tiempo, por ejemplo, anual, si queremos saber la producción anual, pondremos la potencia de nuestra instalación fotovoltaica, la potencia pico, pondremos la cantidad de energía que recibimos al año, la dividimos entre 1000, esto GSTC es 1000, y lo multiplicamos por el PR de nuestra instalación. Y luego, bueno, pues a eso le restamos el factor de sombras, o que son las pérdidas por sombras, o las pérdidas por orientación e inclinación. ¿Vale? Estos, hasta aquí, son los cálculos que más o menos se tienen que hacer en una instalación fotovoltaica. Y tú me dirás, pues ya lo sabemos todo. Y aquí es donde yo quería llegar. Tú fíjate todo lo que te he contado. Evidentemente, tú ahora tienes que estudiar, tienes que meterte por internet, tienes que leer, tienes que practicar, hacer ejercicios, ¿vale? No, pues voy a hacer problemas, ¿no? Como hacíamos en el colegio. Voy a hacer problemas. Voy a hacer problemas de la física entre dos planetas. ¿Cómo se juntan? Es fenomenal. Vamos a ver, ya lo sabemos todo. Pues no. La realidad es que esto que yo te he contado en 30 minutos, 35 minutos, que evidentemente en 30-35 minutos pues no lo aprendes, no es nada. Con esto tú no vas a ser un experto en fotovoltaica. De hecho, todo esto que te he contado yo en 30-35 minutos, que probablemente te has aburrido, esto lo encuentras por internet. Esto nadie te lo tiene por qué explicar. Te metes en foro y vas a encontrar todas las fórmulas. Vas a saber calcular cómo las sombras, vas a calcularlo todo. Pero la realidad es que cuando tú sales a la calle, lo que menos haces es calcular. O sea, yo en mi día a día no estoy calculando. En mi día a día tengo que tomar otro tipo de decisiones. No tomo las decisiones de si pongo 3 módulos en paralelo, o sea, 3 módulos en serie o 5 ramas en paralelo. ¿Qué va? Y te voy a poner un ejemplo. Por un momento, ¿cuánta gente queda? 25. Bueno, bien, no se han ido demasiados. Ahora ponte que tú estás en Perú, que tú has aprendido a calcular, que tú sabes más o menos los componentes que lleva una instalación fotovoltaica
y que tú sabes calcular. Esto que te he contado, tú te lo aprendes, haces problemas, haces ejercicios. ¡Guau! Me sale fenomenal, no fallo uno. Esto es lo que te enseñan en la mayoría de los máster, ¿eh? 4 componentes y los cálculos. Te pongo un par de ejemplos, te pongo un par de ejercicios y te los puntúo. Y si apruebas, fenomenal. Toma, tienes un 10, un 7, un 8, ya eres experto. Pues no. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tú estás en la calle, he hecho mi máster, he hecho mi curso, o me he navegado por internet, sé fotovoltaica, porque sé calcular. Y resulta que te llama Banco Replay. Te llama, directamente te llama fulanito. Mira, que te llamo de Banco Replay. Quiero que vengas y me hagas una propuesta de una instalación fotovoltaica. ¿Tú crees que con 4 componentes que conoces y con un par de cálculos que sabes, tú eres capaz de preparar una propuesta de elaborar una propuesta para el Banco Replay, de diseñar, aquí no hemos hablado de diseñar, hemos hablado de calcular una instalación para Banco Replay, de defender una propuesta, tu propuesta ante el Banco Replay? No, ya te lo digo yo que no. Tú te pones al lado de alguien que lleve 5 años en el sector de la fotovoltaica y no tienes nada que hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser primero capaz de poder hablar con propiedad con Banco Replay. Tú vas a saber hablar con Banco Replay si conoces no solamente los 4 componentes, sino todo lo que hay en el mercado y el porqué de cada uno de los componentes. Vas a poder hablar con propiedad ante Banco Replay cuando tú llegues al techo y sepas qué tienes que hacer en el techo, qué tienes que buscar. Cuando tú sepas diseñar, porque aquí tú sabes cómo se calculan, o sea, podrías saber cómo se calculan el número en serie en paralelo de la instalación fotovoltaica, pero ¿qué instalación fotovoltaica tienes que colocar? ¿De qué potencia la tienes que colocar? ¿Y qué módulos los pones? ¿Los pones en vertical? ¿Los pones en horizontal? ¿Los pones este-oeste? ¿Los pones con más grados, con menos grados de inclinación? ¿Qué inversor colocas? ¿Inversores más grandes? ¿Inversores más pequeños? ¿Vale? Tienes que elaborar la propuesta técnica. Eso no te lo enseñan los cálculos. Resulta que luego, una vez que tienes la propuesta técnica, tienes que elaborar la propuesta comercial. ¿Eso te lo enseñan en los cálculos? ¿Te lo enseñan los componentes? No. Resulta que además tú tienes que tener argumentos ante tu cliente, ante Banco Replay, para poder defender tu propuesta. O sea, ya hay un montón de cosas que no se enseñan. Imagínate que te llama la Universidad Tecnológica de Perú, que te llama y te dice, Menganito, mira, que quiero colocar en el campus de no sé dónde, quiero colocar una instalación fotovoltaica. Dime qué pongo. Pues ya te digo yo, que por saber que existe el panel monocristalino, policristalino, thin film, y que una instalación lleva módulos, inversores, estructuras, con eso ya te digo yo que vas a ir más perdido que un pulpo en un garaje. Te lo digo porque es que a mí me ha pasado. Es que a mí me ha pasado. Es que yo estudié un máster en energías renovables, ahí me enseñaron prácticamente, evidentemente, con más paciencia, con más tiempo, lo que hoy te he enseñado. Me enseñaron los 4 componentes, me dijeron los 4 componentes que tiene una instalación fotovoltaica, y cuando yo salí a la calle, resulta que no sabía nada. No sabía cómo se montaba una instalación fotovoltaica. Es que no sabía cómo era una estructura, no sabía cómo se monta una estructura, por ejemplo. No sabía cómo vienen los paneles, cómo hay que cuidar los paneles, cómo se cuelga un inversor. Es que todo eso no lo sabía. Entonces, ¿cómo voy a defenderme yo ante alguien que sí que lleve tiempo? ¿No? Pues imagínate cómo quedarías tú con la Universidad Tecnológica de Perú. O me voy más allá. Imagínate que te llama Pardos Chicken y te dice, oye, mira, que tengo 7 sucursales. Es que esto va a pasar, ¿eh? Es que esto, en cuanto aprueben el reglamento de aplicación del autoconsumo, esto son oportunidades que si tú no estás preparado, estás perdiendo. Estás perdiendo, ¿vale? Pardos Chicken resulta que te llama y te dice, oye, que tengo aquí 7 sucursales y quiero poner fotovoltaica en mis 7 sucursales. Ah, muy bien, pues tú sabes calcular, tú le dices, mira, no, a mí no me llames, a mí llámame cuando alguien tenga que calcular la sección de cable. Pues no, pues señor, pues así no vas a ninguna, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quiero romper, lo que nosotros queremos romper en NPV Solar Reference. Sí, en NPV Solar Reference
nosotros lo creamos para paliar esas carencias que hay realmente en la formación, ¿no? Yo le decía a Jason al principio, no sé si a lo mejor estabas escuchando, que resulta que de lo que te enseñan en un máster o en un curso de fotovoltaica o de energías renovables, la parte de fotovoltaica, a lo que realmente acabas haciendo cuando estás en esto de la fotovoltaica, como es mi caso, yo soy el profesor, soy el director de NTV Solar Reference, pero yo tengo mi trabajo. ¿Vale? Soy el director y profesor, pero yo tengo mi trabajo, no vivo del máster. Pues de lo que te enseñan en un máster normal, convencional, a lo que realmente yo aplico en mi día a día, hay un mundo. Pues ese es el mundo que nosotros queremos enseñar en NPV Solar Reference. Abrir los ojos y que preparar a la gente para que desde el primer día, cuando termine el máster, sea realmente autónomo. ¿Vale? Que pueda salir a la calle, evidentemente le falta la experiencia, porque no podemos ponernos, le podemos contar nuestras experiencias, pero no le podemos trasplantar el cerebro, eso está claro, ¿no? Pero bueno, lo intentamos, ¿vale? ¿Y cómo lo intentamos? Entre otras cosas, entre otras cosas, pues invitando a gente que está en el sector y que comparte sus experiencias, ¿vale? Pero esto es otra historia. Esto que me quedaba aquí, que es que se me ha olvidado que lo habíamos puesto, era que el cálculo realmente en mi día a día, que yo estoy en todo esto, el cálculo no lo aplico. De hecho, es que hay herramientas Por ejemplo, yo tengo una herramienta creada para hacerme mis cálculos. Pero tú fíjate todo lo que conlleva la fotovoltaica. Y esto lo vimos cuando analizamos la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico. Captación del cliente, preestudio, venta, ingeniería. Pues el cálculo está dentro de este punto. Y es una parte, porque aquí, cuando hablamos de ingeniería, hablamos de cálculo y de ingeniería de detalle. Pues solamente el cálculo a lo mejor representa es una parte muy importante, evidentemente, porque sin el cálculo no podemos hacer funcionar una instalación fotovoltaica, pero es que solamente el 10% de lo que el día a día de alguien que está todos los días en esto hace. Y realmente, en los cursos, en los másteres en fotovoltaica o energías renovables, lo único que te dan es cálculo. ¿Por qué? Pues porque necesitan examinarte, necesitan contarte una cosa, hacerte un par de ejercicios, examinarte y si has aprobado bien. Pero ¿y el resto? ¿Y la captación del cliente no te la cuentan? ¿Y cómo se hace un preestudio? ¿Y cómo se habla a los clientes para conseguir una venta? ¿Y cómo se compran los materiales? ¿Y cómo se transportan? ¿Y cómo se hace la construcción? La operación y mantenimiento, software de cálculos, en fin, vamos. Aquí estoy un poco más indignado, pero es que es precisamente por eso, ¿no? Esa indignación que tenemos los que hemos fundado NTV Solar Reference, porque vemos cómo pues aquí hay máster que se venden como lo mejor, que son caros, bueno, caros, que a lo mejor son 1.000 euros o 2.000 euros, que al cambio son 1.000 o 2.000 dólares, más o menos, y resulta que la gente luego viene a mi empresa o viene a nuestras empresas diciendo que han estudiado un máster y cuando los pones a trabajar realmente no saben ni por dónde empezar, les tienes que enseñar tú. Pues porque sí, el cálculo lo tienen muy claro, pero no saben ni siquiera ponerse delante de un papel de cero. Tú no puedes poner delante de un cliente de cero y que se pongan a trabajar. ¿Vale? Pues nada, chicos, como digo, no sé si os habéis decepcionado con el webinar de hoy, pero tenía toda la intencionalidad. El webinar de hoy era, por un lado, evidentemente, que vieras pues, el número de cálculos que hay que hacer con una instalación fotovoltaica, pero el objetivo era realmente abrirte los ojos. Abrirte los ojos de que una instalación fotovoltaica o la fotovoltaica o el negocio de la fotovoltaica no es saber calcular. Saber calcular es muy importante, pero es algo muy pequeñito que además ocupa muy poco tiempo, ¿no? De los que estamos todo el día en esto y que además lo puedes encontrar por internet. Es decir, es que pagar para que alguien te diga lo que hoy te he dicho, pero un poquito más extendido, pues es tontería, porque es que lo tienes en internet, tienes los apuntes en internet. Pero en internet no te van a contar cómo tienes que dimensionar, cómo tienes que diseñar, cómo tienes que vender, cuáles son las últimas novedades, que hay que estar ultra actualizado, el mercado, cómo funciona, etcétera, ¿no? Y esto es lo que decía, ¿no? Que nosotros en NTV Solar Reference estamos trayendo gente, ¿vale? Aquí no están todos, estamos trayendo gente muy importante en el sector fotovoltaico que te habla de su especialidad, ¿no? En diferentes categorías. Pues, por ejemplo, ABB es una marca que todo el mundo conoce. Si estás en el sector eléctrico, bueno, pues ABB es una de las marcas más importantes de inversores. Pues está Silvia, que es uno que trabaja
que es directora comercial de uno de las empresas de distribución de material fotovoltaico más importante en España. Fundin, que es un emprendedor, que vimos el caso de Fundin la semana pasada, que hace un crowdfunding de fotovoltaica, y se ha inventado eso. Paymar, que es una de las marcas más importantes europeas de módulos fotovoltaicos. Bueno, pues la country manager de España, bueno, aquí estoy yo, evidentemente. Costal, que es uno de los fabricantes de inversores más importantes que trabaja solamente en Europa, no trabaja en América porque no están adaptados para redes americanas. Paragon es un operador logístico. Castel son unos módulos alemanes, es decir, que intentamos aportar toda esta gente para que con sus experiencias, sus vivencias, por lo menos te empiecen a transmitir y te abran todavía más los ojos, ¿vale? Que esa es nuestra obsesión. Pues nada, chicos, creo que ya he cumplido el tiempo, ¿no? Jason. Luis, si gustas, podemos pasar a las preguntas o Vale. ¿Te parece bien si pasamos a las preguntas, Luis? Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 sin problema, sin problema. Sí. Genial, entonces procedo a leer las preguntas que nos han dejado por acá en el chat del Zoom. Y pues antes que nada, pues desde ya te digo que a menos de mi parte, no me ha parecido absolutamente nada aburrido lo que nos has comentado, que sí, por cierto, es bastante matemáticas, pero así es cuando hablamos netamente de cálculo, pero es necesario aprenderlo. Pero como has dicho, o sea, en el día a día no te pones a calcular todo el día, ¿no? Ni es el fin de la fotovoltaica, pero es importante conocerlo. Así que aprecio mucho totalmente ese comentario que acabas de hacer. Así que te voy a leer la primera pregunta de Eduardo Cisneros. Nos dice, ¿el adaptar el MPPT será necesario para acoplar el sistema de fotovoltaica en un proyecto simple que está conectado a la red secundaria en baja tensión del distribuidor? ¿Cómo sería cuando existiría una caída de tensión en la red de baja tensión? Si nos puedes dar tus comentarios, por favor. A ver, es el de Eduardo, ¿no? Que lo estoy viendo aquí para que no perderme. El adaptar el MPPT será necesario para acoplar... No, el MPPT no es un adaptador. El MPPT es un algoritmo, es un software que lleva internamente el inversor y sirve para maximizar la potencia de los módulos fotovoltaicos, de la parte de corriente continua. No tiene nada que ver con la parte de corriente alterna, ¿vale? No tiene nada que ver con la parte de baja tensión. Es un algoritmo que trabaja la parte de corriente continua para mejorar un poquito el rendimiento de los paneles. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la parte de baja tensión, con la parte de corriente alterna. Ok, creo que ha quedado claro. Por acá tenemos algún comentario de David. Hay bastante, no voy a leer todo, disculpen. Por acá tengo un comentario de David Salcedo que nos dice, en Perú, ¿cómo gano experiencia si no es fácil que te brinden la oportunidad de ejercer la carrera de ingeniería en energía? Bueno, ¿qué comentario de pronto puedes tener, Luis? A ver, que lo busque en Perú. ¿Cómo gano experiencia si no es fácil que te brinden la oportunidad de ejercer la carrera de ingeniería en energía? Pues mira, te lo digo por propia experiencia. Yo estudié Ingeniería Industrial Superior, que es, bueno, una carrera que aquí en España es como Ingeniería Industrial, pero no sé cómo es la Ingeniería Industrial de allá, pero bueno, es una Ingeniería Industrial que toca muchas más ramas, ¿vale? Es como mucho más amplio. Especialidad energía. Luego estudié el máster de energías renovables y cuando salí a la calle, al mercado, resulta que había una crisis tremenda, que fue la crisis de 2008, la de 2007, 2008 y tal. Y yo no encontraba trabajo. A mí el trabajo que me ofrecían era sentarme en un sitio, hacer presupuestos y cobrando nada, 3 cheles. Nada, nada. La verdad es que ahí es una situación complicada. Tienes que echar la imaginación y tienes que tirar para adelante. También siempre puedes emprender, realmente puedes emprender. Muchas veces realmente se aprende caminando, se aprende equivocándote.
Eso sí, si tú tienes a alguien que de antemano te dice por aquí te vas a equivocar, por aquí sí, por aquí no, pues es una experiencia que sin haberla vivido la ganas. Que es precisamente lo que intentamos nosotros hacer en el máster de fotovoltaica. Es decir, no te podemos trasplantar nuestro cerebro, pero sí que te contamos nuestras buenas y nuestras malas experiencias haciendo las cosas. ¿Para qué? Para que tú las tengas presentes. Pero sí, la realidad es que si no consigues, si has estudiado ingeniería y no consigues trabajo en ingeniería, pues ganar experiencia te toca hacerlo por ti mismo. Y ojo, es que, ya te digo, yo cómo aprendí fotovoltaica. Pues te voy a decir una cosa, montando instalaciones yo mismo. Montando instalaciones con taladro en mano, con alicates, pelando cables, y llegando a casa con ropa rota y rasgado, siendo ingeniero. Pues no pasa nada, si es que cómo se aprende. Entonces, mi experiencia personal es, mira, si no encuentras un trabajo en el cual aprender, fórmate bien, eso es lo primero, y luego, oye, pues empieza tú poquito a poco, empieza tú leyendo, probando cosas, yendo a instalaciones, ofrece tu trabajo gratis, es así, es decir, a nadie le gusta trabajar gratis, pero si lo que quieres es mmm, tener experiencia de verdad, ¿vale? Y no te dan trabajo, pues oye, mira, yo vengo aquí de aprendiz, no me pagues, págame únicamente si quieres el transporte. Pues hay que echarle imaginación, así es, ¿eh? El mundo laboral es así, yo lo siento mucho ser a lo mejor tan pesimista, pero es así, Debbie, lo siento. Bueno, no, creo que ha sido una respuesta muy sincera. Yo comparto también mucho. Lo que sí te podría decir, David, es que una de las formas en poder ganar experiencia es en poder conocer y poder escuchar este tipo de información que te estamos compartiendo el día de hoy a través de Tech Energy. Porque este tipo de información no la vas a poder encontrar en libros, no la vas a poder encontrar de pronto muy fácil, porque es netamente la experiencia de la persona que nos está hablando en este momento, que en este caso es Luis, ¿no? Y escuchar de la experiencia de las personas que ya están trabajando en este rubro nos da de uno u otro modo cierta experiencia la que nosotros podemos de a poco recabar hasta que podamos tener una oportunidad de comenzar a aplicar lo aprendido. Así que nada, revisa el webinar que realizamos la conferencia de mercados, ¿sí? De nuevos mercados en energía fotovoltaica que se pueden abrir en el Perú. Justo hemos conversado mucho de eso. Así que ahí te puedes sorprender con las cosas que se pueden venir muy pronto. Bueno, paso a otra pregunta. Excelente ingeniero, hoy en Perú no se ve que... Bueno, por aquí nos comenta Edith, excelente ingeniero Luis. Hoy en Perú solo se ve que venden paneles sin criterio técnico, ¿no? Hay un mercado informal. Eso, ¿quién lo ha preguntado? Edith. Mira, Edith, eso no solamente pasa en Perú, ya te digo yo, en España pasa. En España pasa que la gente vende módulos sin saber realmente lo que está haciendo. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque el que está al otro lado, el que los compra, ¿vale? El cliente final, es que sabe menos. Entonces te viene alguien pues, con mucha autoestima, con mucha seguridad, te dice qué tal, que vende, que su instalación fotovoltaica, que tal, que cual, y claro, tú te lo crees, porque claro, tu conocimiento tienes cero. Es que eso es uno de los problemas que tiene la fotovoltaica, es que el cliente final no sabe comparar, no sabe realmente a nivel de detalle. Entonces, cuando viene un vende oro, pues se lo creen. Y hay muchos vende oros que saben lo que venden, evidentemente, que tienen un aporte técnico detrás, que son honrados, que son sinceros, que son transparentes, que piensan en el cliente, pero hay muchos vendehumos que se aprovechan, bueno, que no tienen conocimiento, muchos no lo hacen conscientemente, pero muchos lo hacen conscientemente y se aprovechan de los clientes. Y eso es peligroso no solamente porque el cliente, si la instalación no queda bien con el tiempo, pues se va a dar cuenta de que ha perdido el dinero, sino que además la tecnología fotovoltaica comienza a sufrir
como diría ciertas críticas, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces. No, es que la fotovoltaica no funciona. Digo, perdóname, no funciona si lleva en el espacio desde los años 60. ¿Cómo que no funciona? No funcionará tu sistema. ¿Quién te lo ha montado? Fulanito. Vamos a verlo. Claro, pues cuántas cosas como módulos orientados al norte, cable de ferretería, un factor de escala no bien aplicado, eh, inversores que no tienen su certificación UL o su certificación CE, o inversor, es decir, te encuentras muchísimas locuras porque la gente por vender dice lo que sea. Y bueno, pues eso es así, pero que no solamente pasa en Perú, es que pasa también en España y en todos los países en los que yo he estado. Correcto. Bueno, hay muchos comentarios. Por aquí te agradece César Peña. Dice muchas gracias por transmitir lo que realmente pasa con algunos centros de capacitación, ¿no? Edith nos dice lo que hacen es vender directamente a los domicilios. Los técnicos, bueno, gracias por la respuesta brindada, nos dice David. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Ya con eso, eh, Luis, ¿se Sí, escucha? sí, Ah, ya, sí, sí, listo. sí, sí. Bueno, con eso han sido todas las preguntas que nos han podido dejar aquí en el chat de la presentación del día de hoy. Asimismo, también de Facebook hay una pregunta, pero que va más relacionada al mercado. Y te invito a que puedas ver la anterior capacitación que hemos tenido acerca de mercados de energía fotovoltaica, que tal vez pueda ampliar con mucha más extensión la consulta que puedas tener en el Facebook. Y pues nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Luis, una vez más, muchísimas gracias por todas estas capacitaciones que nos has dado. Paréntesis, Sí, Jason. Yo sé que ya estás despidiendo, pero he visto aquí dos dudas que no quería dejar de responder. Una es que sí. Eduardo pregunta, según los tipos de controlador de carga PWM y los MPPT, ¿cuál sería el mejor equipo o tipo de regulador el cual protegería mi batería para un mayor tiempo de vida? A ver, el PWM y el MPPT son reguladores de carga que hacen lo mismo. Lo único es que el regulador de carga MPPT tiene ese algoritmo interno que optimiza o que mejora el rendimiento de los módulos fotovoltaicos. Es decir, que el uso de uno o del otro no va a hacer que alargue la vida de la batería. Lo que va a hacer que alargue la vida de la batería es el diseño que tú hayas hecho, ¿vale? De cuántos ciclos de descarga hay. Pero si tienes que decidir entre poner un regulador de carga PWM o un MPPT, pon mejor un MPPT. Y al final, ¿se me oye? Es que no sé, Sí, te sí, veo Luis. como que te has quedado. Ah, vale, vale. Y luego al final, Edith pregunta el precio del máster. Realmente, bueno, esto Jason no lo ha contado, no sé si lo ha contado o no lo ha contado, pero bueno, el máster son 400 euros, ¿vale? Son 5 meses de máster, más o menos, que puedes hacer en el horario que tú quieras, como tú quieras. Eh, y son 400 euros de máster, pero realmente Jason yo creo que les va a hacer llegar un código que a la hora de inscribirse, si ustedes se quieren inscribir, que por cierto empezamos el 1 de junio, que es el lunes, ¿vale? O sea, y todavía quedan algunas plazas, quedan poquitas plazas ya para esta edición, pero Jason les va a dar las instrucciones y utilizando el código de descuento que les pasa a Jason consiguen un 10% de descuento. Esto es porque Jason me ha dicho que sois muy bonitos, muy lindos y muy simpáticos y ha dicho que ustedes se lo merecen. Y digo, bueno, pues venga, va, pues vamos a poner un código y un 10% de descuento. Así que nada, pues a ver si alguno de ustedes se anima. No sé si alguno se ha inscrito ya, no lo sé, pero a ver si alguno se anima porque estaremos encantados de verdad de enseñar, que es lo que queremos hacer, ¿no? Que la fotovoltaica llegue a todo el mundo y formar expertos de verdad y bueno, pues yo creo que es un buen momento, sobre todo en Perú, que esto está empezando. Bueno, sí es la noticia que acaba de dar Luis. No hemos comentado esto en los anteriores webinars. Hemos hablado un poco de lo que significa el máster de MPV Solar. Pero exactamente,
gracias a toda la conversación que hemos podido tener a través de Luis, hemos podido coordinar un código de descuento que inclusive ya se los he hecho saber por el grupo de WhatsApp. Los que estén interesados en participar en este máster, que la verdad está muy interesante y tiene mucha información de valor que les va a servir para su profesión, para los que quieran aprender acerca de energía fotovoltaica, está totalmente recomendable. Así que las personas que se animen a poder participar de este curso, de este máster de energía fotovoltaica, tienen a través de nosotros un 10% de descuento en el precio final, que son de 400 euros, si más no me equivoco, que es lo que acaba de mencionar Luis Candela. Así que los que estén interesados puedan realizar esa inversión. Hay muchísimas facilidades, así que anímense a ver la información que les tiene nuestro amigo Luis, para que de pronto se animen a participar de esta promoción que va a salir y van a empezar ahora este 1 de junio. Así que, bueno, eso... También Jason, por si quieren, perdona, por si quieren probar las clases, en la página web hay un enlace a recursos gratis, que son, no sé si 7 u 8 clases tipo. Nada, simplemente te inscribes, dejas ahí tu correo y tu nombre y bueno, pues puedes ver 7 u 8 clases gratis para que veas un poquito de qué va el contenido, ¿no? Cómo trabajamos el contenido y cómo son las clases. Que son clases muy cortitas, son clases de 15 minutos. Son clases de 15 minutos que ya están grabadas, para que no aburren, ¿vale? Porque uno de los objetivos es que no aburra. Entonces, si tú has visto una clase de 15 minutos y resulta que te has quedado con ganas de más, que la gente se suele quedar con ganas de más, pues ves la siguiente. Es como una serie, ¿vale? Como estás viendo Netflix. La idea es un poquito esa, ¿no? Que la gente, pues si se quiere poner el siguiente capítulo, que se lo ponga. Pero que si pone un solo capítulo, que sea lo suficientemente entretenido, que no llegue a aburrir. Bueno, pues hay diferentes clases. Entonces, lo digo por si alguno quiere probarlo, evidentemente echar un vistacillo, bueno, pues puede hacerlo, ¿no? Se va a la página web, que es en pvsolarreference.com, se inscribe en los recursos gratis y ahí, pues puede echar un vistacito a un par de clases. Y ya no hablo más, ya me callo. No, amigo, no, nada de eso. Muy bien, muchísimas gracias por darnos todas estas oportunidades, Luis, de poder conocer un poquito más de la experiencia que se tiene por allá por España. Muy agradecido por toda la información que nos has brindado en estas últimas 4 semanas de capacitaciones. Así que nuevamente no me quedan más palabras para poder agradecerte por todo el esfuerzo que estás haciendo. Sé que por allá ya son un poco más de las 2 de la mañana, así que te dejo descansar, aunque sea por unas cuantas semanas, y tal vez podamos volver a repetir la información con más personas. Sí. Seguro que sí. Nada, yo estoy muy agradecido. Gracias por este tiempo que nos han dedicado los futuros MPVs, esperemos. Y gracias a ti, Jason. Y nada, nos vemos, como tú dices, en un par de semanas. Volvemos a organizar webinars para que la gente, bueno, pues se anime, ¿no?, con esto de la fotovoltaica. Y ya te digo, no hablo más. Me despido, así, lanzo besos y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias por participar de un webinar más de parte de la empresa Tech Energy para ustedes. Mi nombre es Jason Trabajo y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.